¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Tito. Estamos en esta ocasión considerando el capítulo 3, los párrafos 10 y 11. La escritura dice así: Al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca, y su propio juicio lo condena. Dentro del esquema de gobierno de la comunidad de creyentes, sin importar su ubicación, Pablo instruye a Tito respecto de un tipo de individuos muy especial, el que causa divisiones. En el contexto de la Iglesia de Cristo, a la que hemos llamado, para efectos de este estudio, la Iglesia de los discípulos, es tristemente frecuente hallar quienes hacen divisiones, y no estamos hablando de un tema de clases para párvulos, sino de aquellos que son usados por Satanás para hacer daño a la obra que Dios ha establecido en algún lugar bajo la responsabilidad de algunas personas. Bien dicen algunos comentaristas y predicadores que Dios suma y multiplica, pero Satanás viene a restar y a dividir. ¿En qué consiste la división a la que se refiere Pablo? En cada comunidad de fe siempre habrá quienes consideren su opinión más valiosa que la de sus líderes. A nuestro Señor le sucedió con Judas, quien administraba la bolsa de las ofrendas. Y vemos lo que sucedió cuando María, la hermana de Lázaro, vertió en un evidente acto de adoración al Señor perfume de nardo puro costosísimo sobre sus pies. La reacción de Judas fue de reprobación total y lo demostró al decir: y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de los discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Evento detallado en el capítulo 12, versos 4 al 6 de la versión del Evangelio escrita por Juan. Así, por lo general, las motivaciones de quienes dividen al cuerpo de Cristo son para obtener beneficios personales, no por preocupación del sano crecimiento de la obra del Señor. Y por eso, Pablo indica: deséchalo después de una y otra amonestación. Un líder responsable de su grey tiene la obligación de confrontar a las personas que no tengan una actitud correcta respecto de su liderazgo para poder conocer las razones que les hacen disentir y dar las explicaciones que resulten necesarias para aclarar esos puntos de desacuerdo. Sin embargo, una vez andado ese camino, ningún líder tiene la obligación de consecuentar indefinidamente con aquellos. Si luego de considerar sus argumentos, aquellos no adoptan una actitud de humildad y reconocimiento ante su posición de autoridad, deberá desecharlos de esa comunidad para que no contaminen el corazón de otros creyentes. Esto de desecharlos suena muy fuerte, pero no hay otra opción. En inglés, en el ámbito empresarial, dicen "We will have to let you go", que significa "vamos a tener que dejarte ir", cuando un empleado no cumple con las expectativas de su jefe. No es agrediendo su integridad física o moral. No se trata de ponerlos en leña verde. Simplemente se les dejará ir fuera de esa comunidad. Si Judas hubiera tenido quien le secundara en su maldad, al mismo Jesús se le hubiera dividido la iglesia. No fue el caso, pero sin embargo, cuando Jesús habló en Cafarnaúm de que ninguno podría seguirle si el Padre no se los concedía, a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Esto lo registró Juan en su versión del Evangelio en el capítulo 6, párrafo 66. Curiosa la combinación de los números de capítulo y verso. Hoy en día, un gran porcentaje de las iglesias y congregaciones nuevas
son resultado de la división no amigable de las iglesias o congregaciones originales. Curiosamente, muchos de los que se rebelan y dividen las iglesias son personas en quienes sus líderes habían depositado su confianza y ciertas responsabilidades dentro de la congregación, y ante su popularidad o carisma, el enemigo les infla y llegan a sentirse como aquel que cantaba a la paloma querida, superior a cualquiera. Y ya envanecidos se dedican a contaminar el corazón de sus afines hasta lograr un cierto número de ellos y dar el paso para separarse de sus líderes. El crecimiento de la Iglesia no debería ser así. No obstante, lo dijo Pablo a los creyentes de Filipos en el capítulo 1, versos 15 al 18. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero en cada caso también se cumple lo dicho por el Señor a través de Pablo en su carta a los creyentes de Galacia en el capítulo 6, verso 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y resulta que así como algunos han dividido su iglesia o grupo original, con el tiempo ellos también sufrirán la división de su propio ministerio, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no. Y así se cumple lo que Pablo anuncia aquí, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca, y su propio juicio lo condena. Sigamos la sana enseñanza del Señor, sumemos, multipliquemos, pero nunca restemos ni dividamos al cuerpo de Cristo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.